En este video vamos a tratar de explicar o dar una idea acerca del análisis de patrones. Pues primeramente, un patrón matemático es una secuencia de números o figuras que satisfacen cierta regla y con la cual puede generarse cualquier elemento de la secuencia. En este caso, vamos a analizar esa secuencia. Se trata de una secuencia de 6 figuras, de entre las cuales nos dan 4 figuras, y a partir de las reglas que cumplan esas 4 figuras, nosotros tendríamos que determinar la figura 4 y la figura 6. Como podemos observar, se trata de cuadrados, entonces vamos a empezar tratando de contar los cuadrados. En la primera figura tenemos un cuadrado, en la segunda figura tenemos 3 cuadrados, es decir, a este cuadrado se le agregan 2 más. En la tercera figura tendríamos 5 cuadrados y en la figura 5 tenemos 9 cuadrados. Ahora, si partimos de esta premisa de que a cada figura se le van agregando 2 cuadrados, significa que la figura 4 debería tener 7 cuadrados y la figura 6 debería tener 11 cuadrados. Por lo tanto, si a estos 5 cuadrados que ya tiene la figura 3 le agregamos 2 más para tener 7, tendríamos una figura como esta. Y esa sería la figura 4. Y si a la figura 5, que tiene 9 cuadrados, agregamos 2 cuadrados más para tener 11, tendríamos una figura como esta. Y prácticamente de eso se trata el análisis de patrones. Analizar cuál es la regla que satisface a los datos que nos dan para así determinar el dato faltante de la secuencia que quisiéramos encontrar. Ese es un caso, ¿verdad? Pero la verdad es de que tenemos una infinidad de patrones entre los cuales podemos aplicar el análisis. Algo muy importante en esta parte es el conocimiento acerca de las sucesiones, ya sea aritméticas o geométricas, porque se puede aplicar en cualquier momento, y más que todo el razonamiento lógico matemático. Bueno, continuando, vamos a ver algunas ideas de cómo podemos analizar patrones, pero eso sí, no todos los ejercicios de cómo analizar patrones son iguales, pero de tantas ideas que ustedes pueden ir aprendiendo que a la larga pues alguna de esas ideas se les puede hacer útil. Entonces vamos a ver 10 casos en los cuales vamos a analizar patrones de diferentes maneras. Empecemos con el primero. Vamos a hallar los valores de la ficha en blanco, es decir, en base a esta ficha, en base a esas 5 fichas de dominó, vamos a determinar cuál podría ser la ficha que falta. En este caso, pues como podemos observar acá, las fichas son similares. Por ejemplo, esas 3 fichas tienen 5 y 2, 5 y 2, 5 y 2, significa que se repiten las 3 y estas 2 fichas tienen 4 y 6, 4 y 6. Significa que si utilizamos la secuencia, esta ficha tendría que ser 4 y 6 para que exista un equilibrio, ya que hay 3 fichas iguales de esas, tendrían que haber 3 fichas también iguales de 4 y 6. Por lo tanto, la ficha que hace falta sería esa de acá. 4 y 6 colocado de esta manera, porque si se fijan, las fichas anteriores están colocadas 5 y 2, 5 y 2, 5 y 2, en este caso 4, 6, 4, 6, 4, 6, el 6 al centro, el 2 al centro, el 4 digamos así externamente y el 5 también externamente. Esa podría ser una forma de analizar este patrón, pero en sí la ficha que hacía falta o la ficha de dominio que hacía falta era esta, 6 y 4. Veamos el 2, vamos a identificar el elemento que falta para completar el patrón. En este caso vamos a identificar el elemento que hace falta acá dentro de estas opciones. En algunos casos
siempre nos van a dar opciones para que nosotros elijamos, pero alguna de esas opciones debe mantener un patrón. Ahora, si nosotros observamos, tenemos una línea inclinada, una línea horizontal, acá tenemos dos líneas verticales, dos líneas inclinadas, dos líneas horizontales, tres líneas verticales, tres líneas horizontales, tres líneas inclinadas. ¿Qué significa? Que las posiciones de las líneas serían inclinadas, tenemos una línea inclinada, dos líneas inclinadas, tres líneas inclinadas. La otra sería una línea horizontal, dos líneas horizontales, tres líneas horizontales. Significa que nos harían falta, vean, tenemos dos líneas verticales y tres líneas verticales. Significa que nos haría falta una línea vertical para completar acá. Es decir, que el patrón sería ese. Tenemos prácticamente una línea inclinada, dos líneas inclinadas, tres líneas inclinadas. Ahí se completa, digámoslo así, la terna. Tenemos una línea horizontal, dos líneas horizontales, tres líneas horizontales. Prácticamente lo único que nos faltaría sería una línea vertical. Y acá lo vamos a colocar. Vean, al colocar acá ya tendríamos una línea vertical, dos líneas verticales, tres líneas verticales. Y así se completa la secuencia o la figura para determinar el patrón. En este caso el patrón sería el que les mencionaba. Las líneas se presentan en tres posiciones: horizontal, vertical y también inclinada. En este caso se nos presentaba una línea horizontal, dos líneas horizontales, tres horizontales, también inclinadas, una inclinada, dos inclinadas y tres inclinadas. Prácticamente por ahí va el patrón. En algunos casos pues las demás opciones no tendrían nada que ver y otras pues se repetirían, pero ahí depende de, como les decía al inicio, el razonamiento lógico matemático que cada uno de ustedes tengan. Esa es una idea. Posiblemente alguien más haya determinado la respuesta tomando en cuenta otra idea y llegó a la misma respuesta. Tenemos el 3. Determine qué número debe reemplazar el signo de interrogación, ese de acá. Cuando ya involucramos números, es posible que se involucren operaciones de suma, resta, multiplicación y división. La cuestión es que ustedes deben encontrar una regla que se cumpla para las tres figuras. En este caso, a mí se me ocurre algo. Trabajar con los valores que están en las esquinas del triángulo, en ese de acá, y hacer operaciones con esos valores y que el resultado de esas operaciones sea el 5. Eso se me ocurre a mí. Podemos probar. En este caso podría decir lo siguiente: si yo tomo este 7 y le sumo el 3, eso me daría 10. A ese 10 le resto este 5, eso me daría 5, el resultado que está en el centro del triángulo. Ahora, ¿cómo voy a comprobar si esta forma es correcta? Pues prácticamente se debe cumplir para este triángulo también. Y vean cómo tomé los valores. 7, a 7 le sumé 3 y al resultado le resté 5. Y el resultado de todo eso me dio 5, el valor que está en el centro. Significa que si ese patrón se repite acá, la regla que obtuvimos acá es la correcta y vamos a utilizar la regla para encontrar el resultado de este signo de interrogación. Entonces voy a hacerlo acá. A 11 le voy a restar el 4, perdón, a 11 le voy a sumar el 4, este de acá, y a este resultado le voy a restar el 7 que tenemos por acá. Y eso me da como resultado 8, exactamente el valor que está dentro del triángulo. Es decir, que esta regla tiene validez. A 11 le sumamos 4 y le restamos 7 y me daría como resultado 8. Entonces, si ya comprobamos que las dos reglas
que la regla que nos inventamos o que observamos en este triángulo se cumple para el segundo triángulo también, entonces lo aplicamos directamente para el tercer triángulo, que sería a 9 le sumamos 6 y le restamos el 3. Y eso me daría como resultado 12 y significaría que 12 es el valor que estaría adentro de este triángulo. Pues prácticamente a ustedes quizás se les pudo haber ocurrido otro tipo de regla, pero la cuestión es que media vez ustedes se encuentren una regla, esa regla se debe cumplir para las tres figuras o para el número de figuras que aparezcan. No necesariamente van a ser 3, pueden ser 4, 5, 6, etcétera, dependiendo al patrón que se vaya a analizar. Continuando con el número 4, nos piden determinar qué número debe reemplazar el signo de interrogación, ese de acá. Como les dije en el ejemplo anterior, pues tendríamos que cuando aparecen números, una de las opciones sería determinar o utilizar las operaciones como suma, resta, multiplicación, división, etc. En este caso, pues una de las ideas que se me ocurre para resolverlo es lo siguiente: necesitamos encontrar este valor, y para ello lo que voy a hacer es voy a tomar los valores que ya conozco, y ya que tenemos un vértice y están opuestos por el vértice, pues tendría que significar algo. En este caso voy a hacer lo siguiente: voy a tomar este valor de 5 y lo voy a multiplicar por un número aleatoriamente, tratando que me dé este valor. Pueden ocupar la suma, resta, multiplicación o división, cualquiera, pero recuerden que al final la regla se debe cumplir para todo. Entonces voy a tomar este 5 y lo voy a multiplicar aleatoriamente por 3. ¿Por qué? Al hacer esta multiplicación yo obtengo 15, un número cercano al 14. ¿Qué me hace falta para, o qué podría hacer para que este 15 llegase a ser 14? Sencillo, le puedo restar 1 y me da 14. Bueno, esta regla yo me la inventé para esta parte de acá. Podría ser que funcione para lo demás, tomando en cuenta los triángulos opuestos por el vértice. Ahora, voy a tomar estos dos. Voy a tomar el 12. El 12, ya que aquí lo multipliqué por 3, el 5, voy a multiplicar el 12 por 3. 12 por 3 sabemos que es 36, y para que me dé 35, pues exactamente igual que la anterior, solo le tengo que restar 1 y eso me daría 35. Prácticamente esta regla se cumplió para esos triángulos opuestos. Significa que para determinar este, solo tendría que multiplicar ese 9, que lo voy a hacer acá, 9 por ese 3, yo lo tomé aleatoriamente, 9 por 3, eso me daría 27, y de acuerdo a esta regla le tendría que restar 1 y eso me daría como resultado 26, y así tendríamos que el valor que falta acá sería 26. Como les dije, pues cuando aparezcan números, ahí se tienen que tratar de resolver de las formas que se pueda. En este caso, pues este 3 yo lo tomé aleatoriamente. Yo lo que hice fue prácticamente ir calculando que, como ya que por acá teníamos triángulos opuestos por el vértice, podría ser que si este valor lo alteraba, podría llegar a un valor cercano a este, y para que fuera igual pues tendría que haber hecho otra operación. Y si se fijaron, para las tres operaciones que hice, pues el resultado o la lógica fue la correcta. Veamos el 5, el ejemplo 5. Hallé los valores de la ficha en blanco y me dan otra vez fichas de dominó. En este caso voy a seguir esta secuencia hasta llegar a la ficha que me hace falta. Como podemos observar, la ficha que tenemos en el inicio, podríamos decir acá, es de 5 y 4. Después continúa con 3, 2, 1, 0. Como
hasta 0 llegaría, pero en el dominó empezaría nuevamente desde el 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si como pueden observar prácticamente llevamos una secuencia, va disminuyendo. Empezamos acá, 5, 4, 3, 2, disminuye, después del 2, 1 y al final 0. Pero en 0 terminaría. Entonces para volver a iniciar con las fichas de dominó tendríamos que iniciar con el 6. Entonces si sigue disminuyendo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entonces acá deberíamos de tener 0. Pero el 0 ¿con quién? Para que siga o continúe, el 0 que vamos a ubicar acá tendría que estar con la ficha del 6. Vean, prácticamente sería 2, 1, 0, pero para que siga la secuencia acá tendría que iniciar nuevamente con el 6. Vean, si analizamos para ver la secuencia, sería 5, 4, 3, 2, 1, 0. Iniciamos la secuencia, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Iniciamos la secuencia, 6. Prácticamente esa sería la ficha faltante de este patrón que tendríamos acá. Lo importante es de que cuando se tienen patrones como este, pues tratar la forma de ir primero. Acá sabemos que en el caso del dominó la cantidad menor es 0 y la cantidad mayor es 6. Entonces no podemos obtener 7, ¿verdad? Sería prácticamente imposible. Entonces después del 0, si reiniciamos, sería desde el 6 y así sucesivamente llegamos al 0, pero tendríamos que reiniciar desde el 6 también. Veamos la idea 6. Selecciona la figura que mejor completa la analogía. Y acá tendríamos algo ya sumamente abstracto. Este tipo de analogías favorece al pensamiento abstracto que podamos tener. En este caso, de esas dos figuras se relacionan y lo que tenemos que hacer es, esta figura se relaciona con esta y la figura que se relacione con este es una de estas 6. Entonces eso tendríamos que analizar y para eso debemos tener un pensamiento muy abstracto. Voy a empezar analizando relacionando esta figura con esta. Vean, si yo tomo estos dos cuadrados, están por acá, ese sería el cuadrado, voy a dibujar este por acá, ahí. Voy a ver cómo se relaciona esta figura con esta, para empezar. Entonces, lo que puedo observar es que ambos son cuadrados. Ambos tienen una línea, esa línea, y si agregamos ese puntito, pues vean, ¿cómo es que de esa figura surge o se relaciona con esta? Sencilla. Podríamos hacer eso. Si quitamos, tenemos los dos cuadrados, y si quitamos los cuadrados, me quedan esas líneas. Ahora, si se fijan, tenemos un punto y la línea, un punto y esta línea. ¿Qué sucede si quitamos la línea? Pues prácticamente si quitamos la línea común, o la línea que se parecía, vean, si quitamos esta línea, pues prácticamente me quedaría solo esta línea. Es decir, que al relacionar todo, y si quitamos todo lo que está acá, lo quitamos acá, ¿qué sería lo único que me quedara? Quitamos los cuadrados, quitamos la línea, prácticamente me quedaría la línea con el punto, que sería esta que tenemos acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con estas figuras. Voy a tomar esta figura y la voy a relacionar con esta. Y lo que voy a hacer es prácticamente, acá lo que hicimos fue ir quitando las figuras comunes. En este caso voy a hacer lo mismo, voy a quitar las figuras comunes. ¿Cuáles serían las figuras comunes? Sería esta línea, bueno, primero voy a quitar esa línea de acá, voy a quitar esta línea de acá, repito, esa línea con esta línea sería común, la quito, y la última línea
esta de acá, y prácticamente ¿qué me queda? Me queda la figura 2, una especie de flecha. Significa que la figura 2 es la que tendría que estar en esta parte que se relaciona con esta figura. Analizando la primera figura, pues llegué a la conclusión de esta manera. Como les digo, ese es pensamiento abstracto, y prácticamente tener figuras como esta es pensar en todo lo posible, todas las posibles soluciones, o tratar de analizar al máximo estas dos para saber en sí cuál sería la relación acá entre esta con esta de acá. Veamos el 7. Determina qué número debe reemplazar el signo de interrogación. Y tenemos esta tablita. Como ya les había dicho previamente, cuando aparecen números es posible que tengan que aplicando operaciones de suma, resta, multiplicación o división lleguemos a este valor, pero en otras ocasiones no es tan así. En otras ocasiones basta con ver o encontrar una secuencia. Por ejemplo, si se fijan, el valor mínimo es 11 y el valor máximo es 26. ¿Qué significa? Que si nosotros contamos en orden, contamos el 11, el valor mínimo, después le sigue el 12, aquí está, después le sigue el 13, acá está, el 14, el 15, acá lo tenemos, el 16, acá está, el 17 no está en ningún lugar, lo voy a dejar acá afuera, el 18, sí, aquí está, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25 y terminamos en el 26. Entonces, si se fijan, prácticamente los valores están desde el 11 al 26 y solo nos faltó uno, que era el 17. Significa que el valor que está acá tendría que ser 17. Decir que el valor faltante es 17. En este caso no tuve que resolver ninguna operación, simple y sencillamente me di cuenta que había un valor mínimo y un valor máximo, y en base a eso pues determinamos, bueno, en sí están desordenados, ¿verdad? Pero determinamos de que están los números completos desde el 11 hasta el 26 y el único que faltaba era el 17, por ende él sería el dato que nos hace falta. Continuando con el número 8, nos pide determinar qué número o letra debe reemplazar al signo de interrogación, y tenemos esta secuencia. Si se fijan, tenemos 13H5, 27U6, 11D7, 17P1, 10A9, 19P, y acá necesitamos este valor. Entonces, tendríamos que ver cómo se relacionan los valores que tenemos acá a los extremos con la letra que aparece en el centro. Entonces, primero, lo que podríamos recordar es de que cada letra del alfabeto tiene un número específico, un orden específico. Si recordamos, las letras desde A a la Z están ordenadas por la posición 1, posición 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos, acá tenemos H. La H está en la octava posición, pero acá tenemos 13 y 5. Entonces, ¿cómo se relacionaría el 13 y el 5 con la octava posición? Sencillo. Si a 13 le restamos 5 es 8. Significa que si a este extremo le restamos este otro extremo, nos da la posición exacta de la letra. Si esta regla es verdadera, se tendría que cumplir para todo. Probemos. La U está en la posición 21. Significa que si a 27 le resto 6, eso me da 21. Exactamente. Es decir, que al restar este extremo al otro extremo, me da la posición de la letra. En el caso de 11 menos 7, sería 4. Y D exactamente está en la posición 4. 17 menos 1, vamos a
17, acá 17 menos 1, tendríamos 16, y P por acá estaría en la posición 16. Tenemos 10 menos 9, 10 menos 9 nos daría 1, y prácticamente pues sería la primera posición de A. Entonces, ¿cómo voy a encontrar este valor? Primero, la posición de P sería 16, significa que si a 19 le resto 16, eso me daría 3, es decir, que este valor que nos hace falta es 3, sería 19P3, ¿por qué? Si a 19 le resto 3, me tiene que dar la posición de P. 19 menos 3 es 16 y la posición de P es 16. Entonces sí, el valor que nos hacía falta era 3. Como vimos, acá prácticamente utilizamos la posición de cada letra del alfabeto o del abecedario para relacionarlo con los números extremos que nos daban por acá. Podría ser una opción. Tenemos el 9, cual figura completa lógicamente la serie. Y tenemos esta parte de acá. Como podemos observar, en la primera figura tenemos esta especie de ángulo. Podríamos decir que tenemos 45 grados. En la siguiente figura tenemos 90 grados, es decir, este segmento se movió en sentido antihorario. 45 grados. Teníamos 45 grados acá, después ya tenemos 90, es decir, se movió 45 grados más para completar los 90. En el otro caso, tenemos acá otros 45 grados después de los 90. ¿Qué significa? Que si se mueve 45 grados más, tendríamos exactamente una línea vertical. Es decir, este segmento se va moviendo en sentido antihorario. Entonces, en este caso, la figura que nos haría falta para completar lógicamente esta secuencia sería esa de acá. Y la última que vamos a analizar sería siempre cuál figura completa lógicamente la serie. Por acá tendríamos que relacionar esas tres figuras con la que nos haría falta acá. Vean, como podemos observar, tenemos un triángulo en la esquina, en el círculo, la circunferencia que tenemos acá, adentro tenemos un cuadrado, y para la siguiente prácticamente cambian de posición el cuadrado y el triángulo. Ahora el triángulo está en el centro, pero el cuadrado está en esta esquina. Vean, en esta esquina estaba el triángulo y el cuadrado estaba dentro del círculo. Ahora, la tercera, pues prácticamente vuelven a cambiar y ahora el cuadrado está en el centro del círculo y el triángulo está en esta esquina. Si ustedes ven, esta figura se va moviendo de esta manera, pero al moverse de esquina va cambiando de posición con el cuadrado. Entonces, lógicamente, ahora en esta figura, la figurita tendría que aparecer acá, pero ya no tendría que ser el triángulo, sino que el cuadrado, y por acá tendría que quedar el triángulo. Y esa figura nos la demuestra la figura 4, esta de acá. Vean, prácticamente el triángulo y el cuadrado vuelven a cambiar de posición, pero ahora el cuadrado ya está en esta otra esquina y el triángulo quedaría en el centro de la circunferencia. Bueno, prácticamente esas serían algunas ideas de cómo analizar patrones, porque en realidad se pueden analizar de muchas formas. Hay una cantidad infinita de patrones y yo les podría explicar 1000 formas diferentes, pero siempre va a haber una más que va a ser diferente a las anteriores. Entonces, acá más que todo depende del razonamiento lógico matemático que cada uno de ustedes tenga y también cómo apliquen
eh, las sucesiones tanto geométricas como aritméticas que aprendimos anteriormente.